Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión traemos muy buenas noticias para todos los beneficiarios del Seguro Social. Recordemos un poco uno de los problemas más grandes que el Seguro Social vino arrastrando años tras años: el pago excesivo. Como bien sabemos, el comisionado Martin O'Malley decidió quitar este problema del mapa. ¿Y cómo lo hizo? Pues ya no estaría quitándote todos tus beneficios para poder pagar lo que en teoría debes, sino que ahora solamente tomaría un 10% de tus beneficios para poder ir saldando esta deuda. Pues hoy se ha lanzado un nuevo proyecto de ley, el cual va a seguir ese mismo camino, pero esta vez daría más tiempo a los beneficiarios para poder responder a los avisos de recuperación del Seguro Social. Una nueva legislación, la cual daría a todos los beneficiarios que lleguen a recibir un aviso de que se les ha pagado en exceso, pues ahora les darían hasta 120 días para responder antes de que comiencen los reembolsos. Y solo para que tengan una idea de qué tan bueno es esto, es que en comparación, antes eran 30 días actualmente. Estamos hablando de un gran margen que tendremos para poder respaldarnos ante una posible demanda, ante poder hacer una exención, poder exigirle al Seguro Social ver este proceso o este problema de primera mano. Tendremos simplemente más tiempo. El proyecto de ley Equidad en los pagos excedentes del Seguro Social fue oficialmente presentado el 7 de mayo por los representantes Yadira Caraveo, demócrata por Colorado, y Colin Alfred, demócrata de Texas. Todo esto en un esfuerzo por proteger a las personas mayores estadounidenses de enfrentar estas dificultades financieras debido a los accidentes sociales incidentales, que son los pagos excesivos de seguridad social. La agencia factura alrededor de 1 millón de personas al año, todo esto por sobrepagos de beneficios, y a menudo son miles de dólares. En respuesta a las protestas por las devoluciones, el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, afirmó al Congreso el 20 de marzo que la Administración del Seguro Social dejaría esta práctica de retener el 100% de los beneficios oficialmente a partir del 25 de marzo. A aquellos que no respondan a los avisos de pago, ahora solo se les va a retener de sus beneficios una tasa del 10%. La Administración del Seguro Social dice que este 10% es una tasa de retención predeterminada mucho más razonable, muy similar a la tasa actual del Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario. Pues existieron problemas devastadores con los pagos excesivos, y es que en estados como Colorado hay más de 939,000 beneficiarios del Seguro Social que reciben por lo menos $1,600 millones en beneficios mensuales. Sin embargo, más de 2 millones de estadounidenses son los que se ven afectados por pagos excesivos del Seguro Social cada año, lo cual ocurre cuando un beneficiario recibe más dinero del que debería haber recibido en un mes determinado. Si bien la ley exige que la Administración del Seguro Social intente recuperar estos pagos en exceso, las personas mayores de Colorado se están viendo muy afectadas negativamente por los avisos de pago en exceso, que no siempre son su culpa. En este estado en concreto ha sucedido mucho esto. Se ha visto problemas devastadores de pagos excesivos, como que a los lectores se les dice que han superado el umbral de empleo remunerado, cuando claramente no es así, y aún así se ven obligados a devolver una gran suma de dinero. Pues este proyecto de ley
va a abordar este problema. Y es que va a ir directo de frente extendiendo los periodos de cobro y estableciendo un proceso que sea más claro para los beneficiarios, para que puedan, por ejemplo, impugnar a los avisos de pago excesivos incorrectos. La legislación también va a mejorar el proceso de revisión de cambios en esta información que es reportada por los beneficiarios, incluida la ampliación de los esfuerzos para limitar las discrepancias en la precisión de la información que los beneficiarios reportan ellos mismos, poder prevenir y rastrear los pagos excesivos a los beneficiarios. El proyecto de ley va a brindar una flexibilidad y ampliará el tiempo que tienen los beneficiarios antes de tener que pagar los sobrepagos y sus beneficios sean interceptados por la Administración del Seguro Social. La Ley de Equidad en los sobrepagos del Seguro Social permitiría a las personas notificadas de un pago excesivo tener más tiempo para entender el aviso, hablar con un representante de la Administración del Seguro Social, solicitar las exenciones pertinentes o también desarrollar un plan de pago. Mary Freeze es una representante legislativa de alto rango en la Asociación Nacional de Preservación del Seguro Social y del Medicare, y afirmó este día lunes pasado en un correo electrónico que si bien el grupo no se le ha pedido que respalde este proyecto de ley y que no tiene comentarios al respecto, el grupo sí apoya cualquier acción para poder mitigar los impactos negativos que tienen los pagos excesivos en los beneficiarios. Es como decirles, no hemos anunciado que sí lo vamos a hacer, pero sin duda alguna apoyamos cualquier plan de acción. El principal desafío es que la Administración del Seguro Social necesita de fondos adecuados por parte del Congreso para abordar este y otros problemas que enfrentan. Desafortunadamente, la agencia ha estado crónicamente insuficientemente financiada durante más de una década. Nancy Altman, que es la presidenta del Social Security Works, añadió que las exigencias de reembolsar inmediatamente los beneficios, que se consideran como pagos excesivos, meses, años o incluso décadas luego de su pago, causados por causas ajenas al beneficiario, pueden resultar en dificultades extremas. El estrés de una carta del gobierno exigiéndote un reembolso de decenas de miles de dólares que no tienes y que no sabías que debías ha llevado a la gente hasta el hospital. Si bien los pagos excesivos han atraído la mayor atención pública, los pagos insuficientes también crean dificultades graves, reduciendo los ingresos esenciales para satisfacer las necesidades básicas. La Administración del Seguro Social está haciendo lo que puede mediante acciones ejecutivas, pero se necesita de una legislación. Si bien la Ley de Equidad en los pagos excedentes del Seguro Social se podría considerar como un primer paso extremadamente importante, el Congreso debería promulgarlo rápidamente, pero también hacer mucho más al promulgar un estatuto de limitaciones sobre la demanda de reembolso de pagos excesivos. El Congreso también debería de permitir que la Administración del Seguro Social gaste solo unas décimas del porcentaje más de su superávit acumulado para contratar personal lo suficientemente capaz de detectar estos pagos excesivos e insuficientes más rápidamente. Además dijo que los legisladores deberían de simplificar y actualizar la seguridad de ingreso suplementario, incluyendo la promulgación de la Ley de Eliminación de Multas de Ahorros del SSI, para que de este modo el programa sea más administrable y se produzcan menos errores, ya que muchas de las personas que se han visto afectadas por los pagos excesivos son beneficiarios oficiales de Seguridad de Ingreso Suplementario. El SSI es una de las categorías o subprogramas del Seguro Social que se han visto más devastadas con este problema.